Bueno, mis amigos, Dios los bendiga a todos. Bueno, otra vez estamos por acá, ya sí estamos los dos junticos en este video. Mi esposa les había comentado la vez pasada, ella salió solita. Ahí pueden ver el video anterior, por qué fue, pero bueno, ya estamos acá. Y bueno, como ustedes se podrán dar cuenta, o por lo menos han visto en esos videos, ¿cuál es la intención de lo que hacemos? Es darle la gloria a nuestro Dios, darles a conocer un poquito de ese Dios tan maravilloso. Aquí en estos minuticos poderles manifestar o poderles hablar un poquito acerca de ese Dios tan maravilloso que hace cosas maravillosas, hace cosas Amén. impresionantes. Entonces los saludo de una manera muy especial, deseando que Dios sea bendiciéndolo, sea guardándolo, sea proveyendo para cada una de esas necesidades. Entonces, Amén. bueno, está mi esposita, como les digo, y hoy es un video muy especial, ¿cierto? ¿Por Sí. qué? Bueno, un saludo para todos. De verdad que el video de hoy es muy especial Amén, amén. porque a veces uno habla mucho de que el Dios que tiene es un Dios vivo y nosotros estamos seguros Mm, que el Dios que tenemos es un Dios vivo, es un Dios que hace milagros y como amén. lo pueden ver por el título del video, experimentamos una vez más uno de los milagros de Dios. Dios Amén. sana. Y pues es evidente que Él está vivo, que Él en el que nosotros Es creemos, real. de verdad que Amén. es real. Amén. Y como lo dije en el video pasado, Él no nos pide a nosotros nada más sino ser obedientes y creer. Amén. Entonces, les queremos contar de algo que nos pasó esta semana pasada. No es la primera vez que experimentamos un milagro de sanación en nuestra vida, pero creo que es la primera vez que es algo como tan grave, ¿no? Porque Dios a ti te ha sanado Sí, a claro que punto sí. de entrar tal vez o de que lo operaran de una Ah, apendicitis. Después podemos contar un poco más ese testimonio. A mí también Dios me sanó una vez, pero esta vez fue un poco grave lo que estaba pasando y Dios se glorificó de una forma en donde fue supremamente evidente y rápido la forma en la que Dios sanó. En este caso, yo fui la persona que recibió el milagro, pero sé amén. que nos impactó a toda la familia. Y que no fue hace, o sea, fue hace poquito, o sea, Sí, fue o hace cuánto, sea, 5 días, sí por ahí. Sí, sí, hoy es viernes, estamos el día que haciendo este estamos video. grabando esto, y esto ocurrió el domingo. Sí, hace poquitico. Entonces, bueno, resulta que el día domingo o desde el día jueves mis niños se habían contagiado de un virus, entonces estaban pasando por un proceso viral y yo no había descansado muy bien, no había dormido muy bien porque pues uno está pendiente, mi esposo tampoco, Claro. de la fiebre, de una cosa, de la otra. Tenemos una bebé que ella pues come leche materna, entonces cuando están malitos ellos no se despegan y siento que no había descansado tan bien. El día domingo mi esposito fue a la iglesia, esto es algo que de nosotros vivimos en el campo y pues desafortunadamente en este momento solo nos queda fácil ir a la iglesia los días domingo, que es el culto es en la mañana. Entonces mi esposo fue a congregarse, yo me quedé con la niña porque la niña estaba malita, entonces no la íbamos a sacar, me quedé con ella. Llegó mi esposo de la iglesia y yo tenía un dolor de cabeza, pero era como que no había descansado. Él me dijo, ¿quieres tomar algún medicamento? Como yo estoy lactando, solo tomo Dolex o acetaminofén. Pero yo le dije que no, le dije, no, yo solo quiero dormir un rato y yo sé que si duermo un rato se me pasa. Ujú. Mi esposo nos trajo almuerzo, almorzamos y me dijo, yo me quedo con la niña, Descansa. descansa. Entonces efectivamente me acosté, dormí, estaba tan cansada que yo uso gafas y me dormí con las gafas, me acuerdo que me desperté con un dolor en el oído. Eh, pero bueno, descansé aproximadamente como 2 horitas. Más o menos, sí. Mi esposo tiene unas vaquitas, entonces me dijo, bueno, yo tengo que ir a ordeñar. Yo me quedé con la niña estuvo bien chinchosita, llorando, entonces solo quería acostarse acá. Y así estaba, pero él me preguntó, ¿el dolor de cabeza te pasó? Y yo le dije que no, entonces me dio un Dolex. En ese momento me tomé un Dolex para que me pasara el dolor de cabeza. Tenía la niña alzada, me llamó una cuñada y empezamos a hablar con ella, ya preocupada por la niña. Yo sentí que después de la llamada empecé a sentir más y más dolor de cabeza.
hasta el punto en el que lo llamé a ver si le faltaba poco, me dijo, no, ya me falta poquito. Y bueno, colgué, pero empecé a sentir como mucho desespero, empecé a sentir que las manos me empezaron a sudar, sentí que la frente me estaba sudando. Yo por lo general casi no sudo, ¿cierto? Sí, Yo casi no. casi no, es muy raro que yo sude ni siquiera haciendo ejercicio, pero empecé a sudar, tenía a la niña encima, me tocó llamarlo y decirle, no, ya no aguanto más, ahorita él les va a contar cómo vivió él esto. Yo le dije, ya no aguanto más, gracias a Dios mi esposo llegó muy rápido, yo no sé cuánto tiempo pasó, pero él llegó rápido, me recibió la niña y yo ya hasta a ese punto tenía tanto dolor de cabeza que yo gritaba, o sea, gritaba del dolor de cabeza, gritaba, yo sentía que la frente no la tenía así, sino que la tenía como en punta, sentía como algo, como un líquido en la frente. Era tan fuerte el dolor que yo gritaba mucho, entonces mi esposo invitó a mi hijo a hacer una oración en ese momento. Me acuerdo que oraron por mí, pero yo estaba tan desesperada que yo no puse atención a la oración. Me acosté boca abajo, me paré, me senté, luego me dieron ganas de vomitar, salí corriendo al baño y en el baño me entré a bañar. Me sentí que como que de pronto eso podía solucionar, era un dolor desesperante. Ni siquiera se compara con las contracciones de cuando fui a tener mi hijo. Y me metí al baño y me dejé caer agua, agua, agua por un tiempo. Yo le dije a mi esposo, me voy a morir. En ese momento sí fue muy difícil porque yo tengo la niña y tengo el niño, entonces le dije, yo sí, me voy a morir. Mi esposo llamó a mi mamá, que gracias a Dios mami vive cerca, tiene carro, porque nosotros en este momento no tenemos un carro, y para que ella se viniera, salí de la ducha y yo seguía teniendo el dolor. Yo me acuerdo que solo decía como, Señor, ayúdame, porque era un dolor que aunque bajó después de la ducha, no era tan, era muy fuerte. Me acosté un ratico, luego empecé a desesperarme porque mi mamá llegara, porque yo quería irme a un hospital. Yo decía, necesito que me pongan algo, que me pongan morfina, yo pensaba, pero no podía agacharme. Mi esposo me empezó a alistar la ropa para vestirme. En todo ese momento mi hijo de 7 años estuvo escuchando, que es algo que sí me genera mucho dolor porque él tuvo que ver pues toda esta situación. La niña lloraba, mi esposo tenía a la niña cargada, Llorando un poquito. llorando, se la pasaba al niño, y finalmente, gracias a Dios, bueno, yo me empecé a vestir. Cuando ya me estaba terminando de vestir, yo sentí que no podía mover la cara. Una vez en mi vida yo tuve parálisis facial, pero esa vez fue tan diferente porque fue una parálisis periférica. Yo sabía la causa, yo misma me hice las terapias, pero esta vez era que yo sentía la cara muy pesada, o sea, tan pesada que yo no podía mover. Le dije a mi esposo, me miré en el espejo y efectivamente yo tenía la cara súper torcida, o sea, la tenía torcida, yo estaba desfigurada, yo me veía y me veía súper mal. Terminé de vestirme, quería que mi mamá llegara, mi esposo alistó todo, yo no sé cómo hizo él con la niña, con el niño, pero básicamente eso fue lo que pasó. Hasta ese punto yo quiero ya que mi esposo les cuente su experiencia y luego seguimos contando el Seguimos. resto. Bueno, entonces, bueno, lo cierto fue que cuando mi hijo bajó, yo estaba, como mi esposa estaba diciendo, tenemos unas vacas, yo ya las estaba terminando y me faltaba la última. Entonces, De ordeñar. mi hijo, no, no, que mi mamá te necesita ya, ya, ya. Entonces corrí, dejé la vaca amarrada, yo la dejé ahí y me vine. Cuando yo llegué, la encontré en la cama y era, pero como, o sea, gritando, o sea, gritaba, o sea, unos gritos como si, o sea, de un dolor tan impresionante. Yo, Dios mío, yo nunca la había visto así. Entonces, mejor dicho, como ella dice, ni siquiera cuando se iba a tener al bebé, porque no era así, ella sentía y con la bebé estaba acá. Entonces, lo que yo hice fue coger la bebé y bueno, ella se levantó. Yo dije, amor, ¿qué hacemos? ¿Algo qué hacemos? No sé, me voy a morir, siento que me voy a morir, el dolor es muy intenso. Y yo, bueno, o alguna pastilla, tomemos una pastilla y ya. Tanto que yo le fui a dar, cuando ella Sí. estaba viendo, y la cogía y se le caía, la cogía y como que no controlaba bien. Entonces hasta que pude ahí
como pude pues para que se la tomara. Entonces ella me dice, no, tengo que bañarme, me voy a bañar. Entonces nos fuimos, yo con la bebé acá, teniéndola a ella, y pues la bebé pues estaba malita y llore y llore, y yo, Dios mío. Lo cierto fue que la acompañé al baño, ella es una mujer súper floja Sí. para el agua fría. Ella abrió la llave, ¿cómo sería el dolor tan impresionante que ella se dejó caer el agua fría? Ya era por la tarde, y se dejó caer el agua fría y yo escuchaba que la ducha estaba abierta, harto, y se mojaba, y era ahí bañándose, y seguía quejándose, Dios mío, me voy a morir, y decía, ay, o sea, con un quejido, uno como familiar, los que han tenido esta experiencia es bastante difícil, pues ver a la esposa, el hijo, la mamá, bueno, o algún familiar, verlo pues en esa condición, sí, y uno pues sin saber qué hacer, yo le dije, ¿qué hacemos? Pues gracias a Dios nuestra suegra tiene carro, o sea, la mamá nuestra suegra, no, mi suegra, la mamá de ella, entonces yo la llamé y de una vez dijo, no, ya voy para allá, ella, verdad que muchas gracias, de aquí en este video le reconocemos, verdad, ese bonito gesto, esa bonita labor, y se vino súper rápido, y ella ya empezó con el afán, mi esposa, no, ¿qué pasó? Que mi mamá que no viene, yo me voy a morir, yo necesito que me hagan algo, que... Entonces nosotros, me acuerdo que con Jerónimo oramos por ella, Dios mío, Señor, haz algo especial en la vida de ella, haz algo especial en mi esposa, sánala, y mi hijo es solo un niño que tiene 7 añitos, pero él sabe que tiene un Dios que sana, y empezamos a orar, y él era preocupado, yo le veía los ojitos aguados, bueno, fue una situación bastante, bastante difícil, tenía muchas cosas por hacer, estar el cuidado de ella, porque ella era como que se iba, y en un momento llegó como si ella no viera, ¿cierto? Yo vi que como que si miraba así o sea, del dolor tan inmenso pues que creo que ella tenía, y entonces lo cierto fue que bueno, empezaba yo a listar algunas cosas, había ya ordeñado pues las vacas, yo ya había ordeñado todas las vacas, pero solo me faltaba una, pero me tocó dejarla amarrada, o sea, ya estaba ordeñada, pero ya tenía la leche como pude, entonces meterla a la nevera, porque yo sabía que nos íbamos a ir al hospital, y aparte de eso pues no podía dejar pues cosas por ahí sí, como sin hacer. Entonces como pude hice las cositas, la terminé de alistar a ella, la bebé pues también para dejarle el teterito, bueno, ay Dios mío, eso fue una locura. Entonces, lo cierto fue que ya pues estábamos listos, salimos, ya cuando llegó la suegra de una vez, pues yo empecé ella se metió, ella es muy saludable, ella no saludó a nadie, se metió al carro como pudo, yo con la niña, pues se la entregué a mi suegra, llevé la vaca al potrero. Bueno, yo sé que uno en estos momentos, a veces uno comete muchas locuras, sí, por el desespero, pero yo trato de estar calmado, y yo Sí, confío mucho en Dios, y yo digo, Dios mío, eso está pasando por algo. sí. Entonces, bueno, lo cierto fue que mi suegra llegó, y ella fue la que nos cuidó los niños, se quedó con los 2 niños, y yo me fui en el carro manejando, y nos fuimos hacia el hospital. Ajá. También me acuerdo que cuando llegó, yo estaba tan desesperada, yo me estaba listando, yo quería subirme al carro y irme al hospital. Me acuerdo que me despedí de mi hijo, me despedí de mi hija, pero yo sentía como Como si no fuera a sí, volver, como ay si Dios tal mío. vez yo no fuera a volver. Entonces le di un abrazo. Mi hijo es un niño también como el papá, muy tranquilo, pero sí tenía sus ojitos aguados, me Aguados. abrazó fuerte. Y mi niña, pues ella sí es una bebé, se quedó con mi mami. Yo me acuerdo que mi mami me vio y se puso a llorar. Y se puso a llorar. Mi mamá tal vez pensó que no era tan grave. O sabía que era grave, pero no esperaba verme así Así de con mi grave. cara. Ah, y a mí se me olvidó algo. O sea que cuando yo ya la estaba listando, ya tenía la cara así como torcida, así. O sea, yo la vi, les muestro porque así fue, o sea, así torcida un poquito, y hablaba yo, bueno, de pronto el dolor o algo, bueno, no sé qué pasará. Entonces cuando yo empecé a verla, yo, amor, se te está torciendo la cara. Y entonces yo volví, llamé a la suegra, porque ella ya Así. venía en camino, y yo, no, ella está teniendo una parálisis facial, y se le está torciendo la cara. Y claro, ya andaba, y era como de la parte... ¿De qué parte? Ah, Izquierda. fue la parte izquierda, eso. De la parte izquierda, y Se como que me no coordinaba dificultaba. bien, ¿sí? Sí. Para caminar,
como para mover la mano. Bueno, yo, Dios mío, y entonces eso fue lo que me hizo falta contar. Ajá, y entonces yo vi a mi mamá me abrazó, lloró porque pues ver a su hija así, Sí. le dijo a mi esposo, váyanse rápido, mi mamá venía con una amiga, yo no saludé, o sea, en ese momento yo ni siquiera me acuerdo quién era, yo no la reconocí, me subí al carro, nos fuimos al hospital. Hubo un punto en donde mi esposo me pasó el celular y obviamente él estaba manejando, entonces estaba a mi lado izquierdo. Yo le recibí el celular y estaba mi mano tan débil que se me cayó, me tocó con la mano derecha cogerlo, porque aunque podía mover la mano, el antebrazo yo lo sentía demasiado débil. Llegamos al hospital, gracias a Dios mi esposo le dijo al celador, es que a mi esposa le está pasando algo, yo no sé qué le diría, pero el celador sacó una silla de ruedas. Yo me bajé del carro bien, o sea, pude pararme, pude caminar, pero cuando me senté en la silla de ruedas, la silla tiene unos posapiés, yo subí mi pie derecho, cuando fue a subir el izquierdo, el pie no me flexionaba, o sea, no podía subir el pie, entonces el celador me cogió la pierna y me subió el pie. En ese momento me entraron al hospital, me revisaron, creo que la tensión la tenía alta, me tomaron glucometría, de una vez me pusieron una manilla, me mandaron, llegó una doctora, me miró y me dijo, no, tienes que quedarte. Me dijo ella en un momentico, dijo, esto es para largo, la recuperación es de mínimo 6 meses. Y yo la escuchaba, pero me preguntaban qué día es hoy, que desde qué hora pasó eso. Yo me sentía confundida porque estaba un enfermero, otra enfermera, una doctora. Gracias a Dios entró mi esposo y ya me habían revisado. Y ahí nos quedamos los dos, nos dejaron, casi nunca dejan entrar al familiar, pero en ese momento sí lo dejaron entrar. Luego me llamó el médico. Yo pude caminar hasta donde el médico porque podía caminar, lo que no podía era como levantar el pie, o sea, yo sí podía caminar, pero no levantar el pie. El médico pues me hizo todas las preguntas, me revisó, otra vez me tomó la tensión, yo creo que la tenía alta porque me dijo que me iba a mandar unos exámenes, me dijo que estaba deshidratada, que iba a mandar a poner líquidos y aparte que tenía que hablar con un urgenciólogo porque tenían que mandarme un TAC, pero ese TAC, él era médico general, entonces él no lo podía mandar, iba a hablar con una persona, otro médico, para mandármelo. Yo salí solita también, mi esposo estaba en la puerta, entonces él me acompañó, pero entré solita, salí solita, bien caminando. En ese momento yo creo que recuerdo que llamaron mis cuñadas, o me acuerdo que mi esposo habló con mis cuñadas y me puso el celular como así, y yo recuerdo que estaban orando. En esa oración estaban orando mis dos cuñadas, mi sobrina, mi esposo, pero me acuerdo que yo escuché a una de mis cuñadas que dijo, Señor, dales fe. Eso me acuerdo que yo lo escuché y yo le dije, sí, Dios mío, dame fe. O sea, hasta ese punto, aunque mi esposo y mi hijo habían orado 2 veces por mí, yo no había contemplado orar por mí mismo. O sea, yo me acuerdo que yo decía, Señor, sáname, pero del desespero, pero no había, o sea, yo quería ir al hospital. Yo soy fisioterapeuta, entonces esa parte científica como que yo quería que me pusieran morfina, que me pusieran tramadol, que me hicieran algo, que me quitaran el dolor, pero no, como que no le pedía, le decía al Señor, Señor, ayúdame, 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 Señor, sáname, pero no era como consciente de que uno tiene que creer y tiene que tener fe. Entonces cuando mi cuñada dice en la oración, Señor, dales fe, es que fue lo único que yo escuché, yo me quedé pensando en esa frase. Después el pastor de la iglesia donde nosotros vamos le envió un audio a mi esposo y mi esposo me lo puso ahí al lado y creo que escuché que estaban orando por mí. Entonces yo me acosté así, estábamos igual, yo me acosté así con la cara súper torcida, yo cada rato me miraba en el celular y tenía la cara muy torcida. Y recuerdo que yo le dije a mi esposo, yo creo que Dios me puede sanar. Y mi esposo me dijo, yo también lo creo porque ya lo ha hecho. Y yo viví esto y yo sé que Dios te puede sanar. Yo estaba así recostada y empecé a mover la cara y ya. Entonces le dije a mi esposo, mírame.
y él me dijo, tienes la cara derecha. Y ya, o sea, fue como ese impacto de ese momento que Gloria a ya Dios. la tenía derecha. Fui donde el doctor caminando perfecto y lo miré y le dije, doctor, míreme. Entonces él como que me miró así desde lejos, pero se sorprendió un poquito. Después me llamaron porque me iban a poner los líquidos y yo fui y la muchacha me dijo, mira, te mandaron a poner líquidos, te mandaron a poner esto y esto, necesito que me firmes acá. Y yo le dije, no, es que mira que yo vine por algo, pero yo ya estoy bien, me siento bien. Tengo que ponerme eso. Y me dijo, pues no sé, habla con el médico, porque si yo me ponía esos medicamentos no podía darle seno a la niña. Entonces, pues mi niña apenas tiene 8 meses. Y yo dije, no, no me los quiero poner. Entonces el doctor luego pasó, yo hablé con él y me dijo, no, pues como así, esto está muy raro, bueno, no te pongas nada, pero espérame un momento. Y bueno, me quedé sentada, llegó el doctor a donde estábamos nosotros y me dijo, te voy a dejar en observación porque esto no es nada común, no sé qué pasó. Entonces yo le dije, doctor, es que nosotros somos cristianos y nosotros y nuestra familia oramos y Dios me sanó. Y él fue Amén. como, igual te voy a dejar en observación, como que no. Y pues ya luego me dejó en observación como una hora y media. Luego volvió y me llamó, volvió y me revisó, ya no estaba deshidratada. Y vean, yo no me había tomado una gota de agua, mi esposo tenía una bebida y yo recuerdo que en un momento fue a pedirle y Ya ya me no la había había, tomado. ya se la había tomado. Yo no me tomé una gota de agua, yo llegué deshidratada y luego el doctor me revisó, ya no estaba deshidratada, me tomó la tensión, Estaba bien. estaba perfecta la tensión y me dijo, no, pues estás bien, te voy a dar salida. Y en ese momento yo le dije, doctor, yo trabajo para la ciencia, pero yo creo en los milagros. Y él me dijo, pues sí, cualquier cosa puede pasar. Así como, Sí. igual me mandó un tratamiento súper como difícil porque me tocaba suspender la lactancia, empezar las pastas de a poco, luego para quitármelas de a poco. Yo ni siquiera he mirado el nombre de ese medicamento porque yo estoy segura que a mí Dios me sanó. Y ya, ese es nuestro testimonio. Amén. Salimos felices, dándole la Asombrados. gloria a Dios, Amén. asombrados. No me dolía ni la cabeza, ni me dolía nada, no sentía cansancio, la mano podía mover perfecta, el antebrazo no me pesaba, la pie, o sea, yo estaba perfecta, perfecta, no me dolía nada. Amén. Y pues ya, Amén. Sí, entonces, eh, todo lo que nosotros hacemos acá y lo que contamos y lo que vivimos, lo que hacemos, lo hacemos con un fundamento y es la palabra de Dios. amén, ¿Por qué les quiero, por qué les digo esto? Porque en la palabra de Dios hay un versículo, un texto que está allí en Marcos 16:16, que 16:15 dice que el Señor Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será sí, salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. amén. Entonces, muchas veces nosotros hablamos de esto. Tal vez este video se hizo un poco largo, pero es que vale la pena poder contar y darle la gloria a Dios a través de esto, de lo que nosotros vivimos y de lo que yo fui testigo. Sí, mi esposa fue testigo en la carne, ¿cierto? Pero Ajá, yo lo vi y qué bueno es poder contar y decir, hombre, la gloria es para Dios. Tengo amén. un Dios que en la Biblia dicen, hay muchos sucesos, que sanó al ciego, que sanó al sordo, que sanó al que tenía la La mano seca, leprosa. que resucitó a un muerto, que el leproso lo sanó, que sanó por ahí a la señora de flujo de sangre, y tantos milagros que Dios hizo, ¿cierto? Pero muchas veces nos quedamos con eso, con lo que la gente Ajá, hizo, pero nosotros seguimos teniendo esas experiencias. Y porque es que en la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre. amén. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Y ese mismo Dios que hizo sus milagros hace más de 2000 años, allá, también
es el mismo que hace los mismos milagros. Dios, ¿qué pide de nosotros? Que tengamos fe. Que tengamos fe. Y estas señales, dice que estas señales, hay un poco de señales que les nombré ahí. Dice que seguirán a los que creen que este evangelio, a los que creen en el evangelio, dice en mi nombre, y así lo hicimos. Hicimos una oración en el nombre de Jesús, porque sabemos que hay sanidad en el nombre de Jesús. Mi esposa lo decía en el video pasado, hay salvación en el nombre de Jesús, gratuita para todos. Pero entonces en esta oportunidad queríamos compartir eso, compartir el milagro y darle la gloria a Dios. Bueno, y de verdad que yo creo que, y siento en mi corazón, ya para finalizar este video, orar, Amén. Orar tal vez por si tú estás viendo el video y estás pasando una enfermedad. A veces a usted, en medio de la enfermedad, a uno le dicen, a mí me hubieran dicho, tómese cualquier cosa, yo me la tomo en medio de ese desespero, póngase de cabeza, me metí al baño con agua fría cuando yo no me baño con agua fría, porque la salud es demasiado importante, pero tenemos un Dios que todo lo puede, y cuando nosotros creemos en Él y cuando nosotros tenemos esa fe, basta con decir, o sea, yo creo que en ese momento yo le dije a mi esposo, yo creo que Dios a mí me puede sanar, porque si le soy sincera, yo en ningún momento oré, yo en ningún momento, oraron por mí, pero yo no hice una oración, yo simplemente le dije a mi esposo, yo creo que Dios me puede sanar, y a partir de ahí mi cara dejó de pesar. Y yo sé que si tal vez Dios ha permitido que estés viendo este video y tal vez estás orando por ese milagro de sanación, quiero decirte que más allá de que tú seas sano, es importante de que tú seas salvo. Y es importante creer en el Evangelio, creer, oír la palabra, creer en esa palabra, obedecerla, bautizarnos, seguir como demostrarle a Dios que sí estamos dispuestos a obedecer su palabra. Y si es su voluntad, Dios se glorificará. Amén. Dios va a sanar tu cuerpo. Entonces quiero que oremos tal vez por alguna persona que puede estar enferma, y que así como yo, si tú crees, en este momento Dios a ti te puede sanar. Amén. Pero recuerda que esa sanación del cuerpo no es tan importante como la salvación. A veces pasa, y ha pasado mucho, que hay personas que son sanas. Y qué rico, la gloria a Dios, un mes, la gloria a Dios, 2 meses, 3 meses se me olvidó, 4 meses me aparté, 5 meses sigo lo que estaba haciendo, y de verdad que aunque ocurre el milagro, se pierde un alma porque a veces somos muy desagradecidos. Entonces queremos hacer esto para agradecerle a Dios. Yo le decía a mi esposo, no sé cómo agradecerle, no sé qué hacer, o sea, qué hacer para poderle dar gracias a Dios por haberme librado. Yo soy fisioterapeuta y yo sé todo el proceso de un accidente cerebrovascular, de una trombosis, de una hemorragia, cualquier cosa que a mí me pudo haber pasado. Y como dijo la doctora, es un proceso muy largo. Y acá estoy, ni siquiera me tuvieron que inyectar los líquidos porque terminé hidratada de un momento para otro. Entonces, oremos al Señor por ti, pero recuerda que es más importante tu alma que tu cuerpo. Señor Jesús, Padre Santo, grande eres tú, bueno eres tú, Señor. En este momento, Señor Jesús, te quiero pedir por esa persona que está viendo este video, Señor, que te está orando por sanación, Señor Jesús. Quiero pedirte que seas tú, Señor, obrando en su cuerpo, pero que también seas tú obrando en su mente, en su corazón, que seas tú permitiéndole experimentar tu sanación, Señor, que seas tú, Señor Jesús, obrando en su vida, y que la palabra que ha escuchado, Señor, quede sembrada en su corazón, Señor, que no solo su cuerpo sea sano, sino que también su alma, Señor Jesús, sea para salvación, Señor. Bendice a esa persona, Señor, guárdala, Señor Jesús, guarda su vida, guarda su salud, restaura su cuerpo como solo tú lo puedes hacer, Señor Jesús. Yo sé que esto es para salvación de muchas personas, yo sé que este testimonio, Señor, es de ayuda, Señor, a muchas personas, y que esa persona que está viendo este video, Señor Jesús, sé que se está enriqueciendo de tu palabra, Señor. Bendícela, guarda su familia, Señor Jesús, guía sus pasos, Señor Jesús, encamínala en tu camino, Señor, en tu palabra, Señor Jesús. Te exalto y te glorifico, mi Dios. Amén. Amén. Y amén.
Bueno, mis amigos, entonces Dios los bendiga. Se nos hizo un poco largo el video, pero es una bendición y ojalá, si usted que está allá tiene esa dificultad de salud, crea que hay un Dios. Vea, es que lo Sí, vivimos y el médico, como dice mi esposa, no se lo creía, pero es amén, real, aquí amén. está, sin secuelas, sin nada, no, que es que me organizo un poquito y se me quedó torcida la ceja, que no, No, nada, nada, vea. bien, perfecto. Entonces, ese es el Dios que nosotros tenemos. Lo testificamos, lo hablamos, le damos la gloria a Él porque Él se la merece. Y bueno, por aquí estamos muy próximamente con otro videito la otra semana. Entonces, Dios Dios los los bendiga. bendiga.